igual les platico que, bueno, les platicaba que yo soy licenciada en nutrición humana. Hace 10 años fue que egresé de la licenciatura y después pues me dediqué a diversas cuestiones, dar clases, la investigación, ahora estoy en el posgrado y como bien lo apunta Giselle, pues esto modifica tu manera de mirar pues las cosas en general, ¿no? Algo que he aprendido en antropología es un poco esta cuestión de discernir entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Que como científicas siempre andamos buscando, pero es muy difícil, sobre todo hablando del ser humano. Entonces, bueno, parte de mi formación, tuve un seminario sobre corporeidades. Es un tema pues muy interesante y también pues yo puedo compartirles con ustedes que para mí ha sido muy difícil entenderlo y esforzarlo, pero pues me he esforzado mucho porque sí es algo que me interesa. Entonces dentro de este seminario es que yo escribo este texto un poco investigando acerca de la historia de la nutrición, como sobre todo en México, cómo se ha ido abordando y sobre todo en relación con la alimentación y la salud de la población, ¿no? Bueno, entonces la siguiente, por favor. El estudio de la nutrición humana como disciplina independiente en México tiene sus orígenes entre 1934 y 1935. En este periodo se conforma la Comisión de la Misión Cultural Urbana de la SEP, de la que forma parte el doctor José Quintino Lascova Moncada, que es como considerado el padre de la nutrición en México. Y él era el jefe de la sección de investigación de alimentación popular. Esto fue en el Hospital General de México y en 1936. Después comienza la impartición de cursos de nutrología para la formación de encuestadores, que serían los que llevarían a cabo las encuestas nacionales de nutrición, que tenemos como esta perspectiva, que es algo que se ha llevado a cabo desde hace ya muchos años aquí en México. Después, en 1943, el doctor Ramos Galván comienza a impartir cursos de dietología para los encargados de este del departamento del Hospital Infantil de México. Estas personas son personas pues, muy relevantes para el estudio de la nutrición en México, por eso es que las rescato. En un principio se conformaron equipos multidisciplinarios entre los que había antropólogas y antropólogos con perspectivas sobre la diversidad cultural, el crecimiento y el desarrollo. Estos equipos se integraron a la aplicación de encuestas sobre alimentación, salud y nutrición para entender a fondo cuál era el panorama de esto. Posteriormente, las encuestas de salud y nutrición, como lo sabemos ahora, se vuelven responsabilidad del Instituto Nacional de Salud Pública y esto fortalece la perspectiva biomédica hacia la nutrición, pero también hacia la alimentación. Y aquí es donde yo encuentro una bifurcación importante. La que sigue, por favor. Aquí es donde digo dos mundos, una perspectiva. Como podemos constatar, el comienzo del estudio de la nutrición humana se considera desde un órgano institucional encargado de reconocer la cultura urbana. Es decir, cuando ahorita les platiqué la historia, dicen, residen en la Secretaría de Educación Pública y para conocer la diversidad alimentaria. Sin embargo, bueno, como sabemos, el término cultura es amplísimo, pero de alguna manera denota la diversidad de símbolos y significados en torno a las prácticas humanas. En este caso, el estudio de la alimentación a través del trabajo de investigación que les platicaba, parece que en este tiempo de México se buscaba reconocer la diversidad cultural y se buscaba conocer y describir un poco más de ella. Sin embargo, al ser su origen en el Hospital General de México, fue decantando hacia la medicalización de la misma. En general se reconoce que la nutrición clínica o hospitalaria es de suma importancia como cualquier otra especialidad médica, pues se logra una estabilidad orgánica funcional a través de la nutrición clínica en el medio hospitalario. Aquí sería pertinente reconocer que con la estabilidad orgánica funcional me refiero a un organismo que mantiene sus órganos y sistemas en lo que llamamos homeostasis. Al desarrollar diversas encuestas, incluso las de carácter nacional, se denota la gran diversidad de modos de vida y de alimentación y se comienzan a caracterizar problemas de salud que deben de estos. Al principio, los máximos esfuerzos de programas de salud y nutrición se dedicaban a resolver graves problemas de desnutrición generalizada y de estados carenciales. Surgieron problemas como los del desayunos escolares del DIF,
que este todavía permanece a través del tiempo, la ayudación de la sal, que fue tan importante en su momento y lo sigue siendo, lo que ahora llamamos lifonsa, pero en algún momento se llamó CONASUP. En el ejercicio de estos estudios diagnósticos nutricionales a través de encuestas y programas nacionales, se ha difuminado la visión de la alimentación desde donde lo veo, como punto importante para proceder a observar con lupa estos estados de nutrición. De tal manera que se comienza con la clasificación de la población, utilizando como máximo referente el índice de masa corporal, como un índice pues, desde la medicina hegemónica, ¿no? Seguramente muchos aquí conocen los puntos de corte, entonces no me voy a parar ahí, pero sabemos que son bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. La que sigue, por favor. Aquí les presento unas gráficas que son de elaboración propia a través de diversos textos que revisé. Y bueno, con el tiempo se ha observado la transición epidemiológica de la nutrición, que se refiere a que antes los focos de alarma se instalaban en un elevado casos de nutrición. Es decir, no es que no reconozca que aún existe desnutrición y es un problema grave en nuestro país, sobre todo en los lugares donde la vida es más hostil. Sin embargo, los focos ahora se trasladan al otro polo, que es el sobrepeso y la obesidad. ¿Por qué? Porque presentan un riesgo de padecer enfermedades no transmisibles crónicas como diabetes, hipertensión, y entre más alto sea este índice de masa corporal, pues más alto es el riesgo. Según los resultados de la última encuesta nacional de nutrición llevada a cabo en 2016, lo que hice fue sumar los porcentajes de sobrepeso y obesidad, nos da un 72.5% de la población encuestada que presenta esta condición. Entonces, podríamos hablar de que la mayoría de la población encuestada está dentro de esta categorización. Tanto para el sistema médico hegemónico como para el gobierno, estos datos son alarmantes, debido a las tragedias que se avecinan para la salud pública y su costeo, por lo que se desarrolló la Estrategia Nacional para la Prevención del Control del Sobrepeso y la Obesidad y la Diabetes de la Secretaría de la Salud del Gobierno Federal. La siguiente, por favor. En su presentación mencionan que esta estrategia se desarrolla, entre otras cuestiones, en la búsqueda de tener un país productivo y competitivo a través de una población sana. Se reconoce el trabajo conjunto del sector público y privado, que aquí es donde viene un problema importante que voy a abordar posteriormente. En su presentación denotan lo que pareciera una mirada colonialista y cientificista. Esto tiene que ver un poco con lo que les hablaba de este seminario en el que platicábamos acerca de las periferias y acerca de cómo la mirada occidentalista, como lo que mencionaba Giselle, pues nos construye miradas que muchas veces pueden ser juiciosas o pueden ser, como aquí lo digo, colonialistas. Entrecomillo esta parte, pero bueno, ahí lo tengo, ahí lo escribí. Por primera vez en la historia visualizamos un escenario en donde las futuras generaciones pueden ver reducida su esperanza de vida acumulada históricamente. Esta situación no solo resulta contraria a la lógica civilizatoria, sino que en esencia es antievolutiva. Entonces, a través de esta mirada, lo que podríamos observar es que el uso del concepto civilizatorio denota que la población debe ser dogmatizada sobre la manera en que se debe de alimentar para no representar un problema para la salud pública, además de utilizar el concepto antievolutiva. Les platico que en la antropología física tenemos una perspectiva evolutiva y, bueno, por esto es relevante esta parte para mí, porque pareciera que se refiere a la connotación de que en la evolución ha sido un símbolo del camino hacia la perfección. No sé si ubican esta marcha del progreso, que empieza un gran simio y se va convirtiendo en un... Entonces, digamos que esta es la manera generalizada de ver la evolución, pero la evolución lo que ha denotado es que puedes tener ciertas características, sí puede ser que el que tenga las mejores características al ambiente pueda estar mejor adaptado, pero esto no siempre significa caminar hacia la perfección, ¿no? Como pareciera que aquí lo denota.
cuando desde la perspectiva evolutiva se reconoce que pues no es ese camino a la perfección. Sin embargo, al utilizarlo en este texto, denota que la visión del modelo médico representado en el gobierno federal observa una especie de retroceso en los modos de vivir. A mi parecer, esto hablando de la visión visibilizatoria, ¿no? A mi parecer se tendría que analizar el espectro más a fondo para comprender estos nuevos modos de vida más que para enjuiciarlos. La siguiente, por favor. La antropología física y la nutrición humana tienen en común el uso de técnicas antropométricas para conocer características morfológicas del cuerpo humano, aunque con diferentes fines, por lo que el paso del tiempo, sus técnicas y métodos se han diversificado cada uno por su lado. La nutrición ocupa estas técnicas principalmente para llevar a cabo evaluaciones sobre la composición corporal, para identificar porcentajes de masa grasa, masa ósea, y se han desarrollado muchas herramientas muy sofisticadas. Tenemos DEXAs, ¿no? Que son pues realmente técnicas muy precisas, pero también muy costosas, y entonces se han desarrollado todas estas herramientas. Sin embargo, cuando se realizan las encuestas de salud pública, lo que se utiliza pues es lo más económico y lo más portátil, que es el peso y la estatura, y por lo tanto el índice de masa corporal sigue siendo pues el indicador más importante. Actualmente estas mediciones se llevan a cabo por encuestadores capacitados y son utilizadas principalmente para calcular el índice de masa corporal, pues ya que con una ecuación podemos conocer o tener un acercamiento a este estado de nutrición. Vamos a ver que el sobrepeso y la obesidad está reconocido como una acumulación de energía, lo que para los parámetros biomédicos representa un alto riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles, principalmente relacionadas con problemas metabólicos. El estudio de la nutrición, en este caso, entonces decanta en medir proporciones anatómicas de un cuerpo orgánico para determinar si tiene un estado de nutrición adecuado. Según estos estándares y la estadística, como ya lo mencioné, la normalidad estadística es el sobrepeso y la obesidad. 72.6% de la población que han encuestado la presenta. Es decir, que según esta mirada, la mayoría de la población vivimos con alto riesgo de presentar estas enfermedades metabólicas. Las enfermedades metabólicas se presentan principalmente por sobrecargas en el uso de mecanismos de metabolización. Por ejemplo, la más común en nuestro país, ustedes que son estudiantes de nutrición, creo que había algunos estudiantes de nutrición, es la diabetes mellitus tipo 2, que se presentó en el 9% de las personas encuestadas en la ENSANUT. Es un trastorno en que la insulina no tiene la capacidad de metabolizar de manera correcta la glucosa, por lo que los niveles de glucosa en sangre son muy elevados y provoca complicaciones. Si no se atiende de manera correcta, puede incluso decantar en ceguera, amputaciones e insuficiencia renal. Esto es muy grave, ¿no? La manera en que se controlan estas afecciones es a través de la alimentación, en los casos más simples, y en los casos más graves incluso se debe proveer de insulina al cuerpo. Estos planteamientos abordan al cuerpo humano como una máquina que debe funcionar de manera perfecta. En 2005, Sibila ahonda en la tendencia de la medicina al cuidar el cuerpo como si fuera hacia la inmortalidad. Se buscan altos niveles de esperanza de vida, aunque una calidad muy limitada. Descalifican los cuerpos que no parecen saludables según la norma. Siguiente, por favor. La pasada, perdón. Lo que pasa es que aquí, sí voy a seguir leyendo, pero también quería que pusiéramos atención en este meme que uso del corazón, porque es una manera muy común en la actualidad de referirse a las personas, sobre todo a las mujeres, que se sienten a gusto con su físico. Sin embargo, pues no presentan, digamos, la normalidad de una forma saludable, y entonces es una manera de burlarse de esas personas, ¿no? Se buscan altos niveles de esperanza de vida, aunque con una calidad muy limitada. Descalifican los cuerpos que no parecen saludables según la norma.
Pareciera que se busca anular la característica inherente de los seres vivos a la senescencia. Considero que es necesario que la nutrición y otras ciencias biomédicas reconozcan que los organismos tienden a transformarse y que en estas transformaciones están acompañadas de un cúmulo infinito de significados. Son identidades las que se trastocan con estos procesos, es decir, cuando tú te acercas a un consultorio de nutrición y te dicen estás obesa, de verdad, yo conozco mucha gente que sale y siempre dice es que tengo sobrepeso, tengo obesidad, tengo obesidad. Es decir, no sé hasta qué punto ya lo normalizamos también y no se trastoca, pero sí cambia tu manera de verte y tu manera de relacionarte con el mundo. Son identidades las que se trastocan en estos procesos, mismas que son invisibilizadas al etiquetárseles como obesos, por lo tanto enfermos. Pues para la Organización Mundial de la Salud, pues la obesidad ya está considerada como una enfermedad. Y mi compañera lo dijo también, hay personas obesas que son metabólicamente sanas y hay personas delgadas que son metabólicamente enfermas. Las personas con sobrepeso y obesidad son consideradas enfermas, aunque en muchas ocasiones no presentan ni desarrollan síntomas, sino más bien son estigmatizadas por representar todo lo que se considera contrario a la salud. En este punto se entrecruzan las prácticas discursivas sobre la belleza y la salud, y aquí es donde aquí rescata Foucault, ¿no? Un poco con sus aparatos discursivos, en los que se conectan, ¿no? Lo que esperas que cómo se vea una persona, eso va a representar si es saludable o si no es saludable. Donde un cuerpo saludable es aquel que es el delgado y que cumple con los estándares de estética. Esto lo dice Muñiz en 2014. Y un cuerpo con exceso de peso y grasa representa la enfermedad, lo que debe pues reducirse a toda costa. La siguiente, por favor. Si bien el sistema médico y el gobierno federal pareciera que están tomando riendas en el asunto epidemiológico de la nutrición, a través de la que ya les mencioné, la la cruzada, ¿no? Nacional contra el hambre y la contra el peso y la obesidad. Se observa un conflicto notable de intereses. Es pertinente comentarles que esto lo escribí un poco antes de que fuera la transición política, y ahora que estoy leyendo mucho, pues pareciera que se supone que se tiene una visión diferente. Sin embargo, esto se adapta, digamos, a ese contexto sociohistórico en el que teníamos todavía el gobierno del Peña Nieto. Por eso hablo de estos programas, ¿no? De la Cruzada Nacional contra el Hambre, porque se observa un notable conflicto de intereses al invitar a empresas productoras de alimentos, pues el neoliberalismo reconoce que la interacción entre el sector público y el privado es necesario para lograr las metas establecidas. Pero en este caso, el sector privado se encarga de someter a la población al consumo de sus productos, por un lado, mientras por el otro finge que está preocupado por ellos. Y aunque no se adapta al gobierno, pues esto no ha cambiado mucho todavía, pero ahorita estamos como en esta transición, no sé si están empapados con este tema del etiquetado, claro, ya parece que ese sería como un paso adelante. Claro que es solamente un pilar de muchos que hay que abordar, pero es muy interesante este trabajo que se está haciendo, ¿no? Cadenas transnacionales como Nestlé y Coca-Cola son encargadas de proveer productos y servicios para las diferentes estrategias y programas de salud. En el caso de la estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, no sé si escucharon alguna vez de esta campaña Chica te miente, muévete. Pero, pues como se observa desde esta perspectiva, verse en torno a responsabilizar a los individuos sobre sus chequeos médicos, medir su consumo de alimentos y realizar actividad física. Y considero que lo que en realidad se hace es, la siguiente por favor, perdón, es que no, ya ha pasado. Sí. Aquí, esta la puse porque, bueno, en el documental Dulce Agonía, no sé si lo han tenido oportunidad de verlo, ahí platican un poco acerca de la publicidad en Chiapas. Justo ayer leía, creo que publicaron de Conacit que en Chiapas es donde se toma más Coca-Cola. Y también es importante considerar que la publicidad pues sí considera todas estas esferas de la corporeidad, de los significados, de la ideología, de la identidad para producir sus campañas. Sin embargo, las campañas de salud pues están muy lejos de ser todo eso. ¿Qué es lo que hace Coca-Cola?
no nada más usa el idioma de Chiapas porque cambia su publicidad, sino que también pues reconoce todos esos significados que hay por ahí y los inserta, ¿no? Para que estos alimentos sean importantes para su dieta y bueno, estoy hablando de esta comunidad en específico, pero creo que no estamos tan alejados de todo eso, aquí o en cualquier otro lado. Y, la siguiente, por favor. Entonces, pues nos culpabilizan de que pues tú eres gordo, como lo decían antes, eres gorda o gordo pues porque no quieres, ¿no? Porque no le echas ganas, porque no te apegas. Ahora estoy yendo a hacer trabajo de campo a un centro de salud y el nutriólogo siempre que llegan las mujeres, que generalmente son mujeres las que se integran a los grupos, ¿cómo se portaron bien o mal? ¿Las voy a tener que castigar o no? Entonces esto es muy interesante porque al final de cuentas pues se culpabiliza a los sujetos y a las sujetas, que en realidad pues también pues podremos decir que somos víctimas de servicios de salud rebasados y de poca calidad, publicidad engañosa de alimentos, ¿cómo se llama? Umami, que sabe delicioso en todos los alimentos, el etiquetado de alimentos inútil para la población en general. Incluso con una licenciatura en nutrición humana yo les puedo decir que me tardó mucho tiempo viendo una etiqueta y tratando de entenderla, ¿no? Entonces, si tienes esa formación, digo, no es especialidad ni mucho menos, pero esa formación y no lo entiendes, pues mucho menos una persona que no tiene esa formación. Pero si te la pasas viendo en la televisión o en los espectaculares o en el ambiente obesogénico, como lo llamo Giselle, pues está envuelto de consumo estos productos. Espacios limitados e inadecuados para esparcimiento. No sé, aquí para la Ciudad de México abrieron unos parques al aire libre, pero ahora pues tenemos el problema de las contingencias ambientales, ¿no? Entonces vamos a hacer ejercicio, pero hay mucha contaminación. Entonces ahora también están muy de moda los gimnasios. Sin embargo, pues sí tienes que tener cierta cantidad disponible pues, para acceder a esto. Y la inseguridad y la violencia, que a veces se invisibiliza esta parte, pero también hay estudios que demuestran que las hormonas sí tienen un efecto importante en el estrés y lo que puede estar relacionado también con el sobrepeso y la obesidad. Son algunas ideas, ¿no?, que vienen. Y entonces se establece una relación en la que estas campañas buscan disciplinar y homogeneizar conductas a través del miedo, lo llaman sensibilizar a la población sobre conductas de riesgo que conllevan consecuencias desastrosas para su salud, y sin embargo, a través de estas técnicas no se han logrado grandes avances, pues los modos en que se comunican no tienen gran relevancia ni son significativas. Por el contrario, a lo que sucede con las campañas de publicidad de alimentos, que parece que en estas campañas sí se comprenden a fondo todos los significados y son abordados de esa manera para pues, poder tener más inserción, ¿no? Parece que a través del ejercicio de estos productos se denota el control que se tiene sobre la población por medio de la oferta de productos nocivos sin regulación, que buscan la homogeneización de la dieta, extinguiendo sus características específicas, y por el otro lado las campañas culpabilizatorias sobre hábitos de alimentación y modos de vida. Y por último, pues lo que podría aportar es el estudio de las... lo que podría aportar el estudio de las corporeidades a la manera en que se mira la nutrición, más bien en la manera en que la nutrición mira al cuerpo, es considerando que, como ya se mencionó anteriormente, el sobrepeso y la obesidad son normalidad estadística. Tengo colegas que están en contra de normalizar el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Porque también considero que es peligroso, pero no es que lo esté normalizando, solamente me estoy refiriendo a la estadística que presenta Lanza, no es mi propósito, es visibilizarlo de una manera diferente. Sería pertinente abordar el estudio de estos fenómenos con una perspectiva holística que considere todas las esferas de la corporeidad, especialmente que el desarrollo de la corporeidad se construye de manera paralela en lo individual y en lo colectivo. Y esto tiene un poco que ver con lo que hablaba Giselle, de que, por ejemplo, la obesidad ha sido abordada de diferentes maneras según el contexto histórico en el que se vive.
Y ahorita esta perspectiva que les ofrezco es que desde donde se ve pareciera que está vista de una manera culpabilizatoria y de una manera, pues sí, juiciosa. Es necesario mirar el sobrepeso y la obesidad más allá de la morfología que representan, comprender y mirar los entornos en que se desarrollan para construir abordajes integrales. Y esto, y la verdad es que está padrísimo, pero yo no lo dije, lo dijo Gracia Arnaiz en 2011. Repensar si estas categorías, es decir, hablando del índice de masa corporal, representan condiciones de vida, enfermedades o padecimientos, o si probablemente las personas que lo viven no se autodeterminan en estas categorías que desde la nutrición se les ha asignado y no se sienten enfermas. Comprender cómo se vive este proceso desde la corporeidad y los significados que se entretejen en torno a él. Y eso creo que es todo. Muchas gracias.